Bienvenidas a Cruzando Fronteras, Mamás Latinas en Canadá, el podcast donde compartimos experiencias de mamitas que decidieron construir su vida en este hermoso país. Nosotros somos Mariana. Y Andreina, dos mamás latinas que decidieron de hacer Canadá su hogar. Hoy tenemos el placer de compartir con Shanat. Shanat es una mamita mexicana, mamá de dos, que tiene 10 años viviendo en Canadá y hoy está aquí para compartirnos todos sus desafíos, sus éxitos. Y bueno, bienvenida Shanat, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Y bueno, y abrir un poquito de espacio porque no solamente tienes trabajo, tienes tus hijos, vida, todo se suma al tiempo. No, hombre, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, teníamos bastante tiempo que queríamos invitarte, pero bueno, ya gracias a Dios se dio el tiempo para. Sí, sí, todo concordó. Es así. Mira, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué te motivó a emigrar a Canadá? Bueno, pues la verdad, eso es una historia un poco compleja porque en realidad yo estaba embarazada cuando llega la oportunidad de emigrar acá a Canadá. Digo, un poco de contexto, yo ya había venido a estudiar un año inglés con mi pareja en ese momento, pero llegamos como estudiantes, nos gustó mucho y en ese momento solo era un año, entonces se acabó el curso de inglés y nos regresamos a México. Pasan 6 años, yo empiezo a trabajar en algo que me gustaba mucho, relaciones públicas, y justo me embarazo y cuando tengo 2 meses de embarazo le llega una propuesta a él de trabajar acá en Canadá. Oh, wow, qué Sí, bien. Ok. entonces, pues es complejo porque la verdad es que yo estaba muy cómoda, muy feliz en México y yo me planteé, dije, bueno, ok, voy a ser mamá y Canadá es un excelente país para tener familia, pero yo estaba muy contenta en México y lo que estaba haciendo en México en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, tomamos la decisión en familia de emigrar a Canadá y fue así como llegamos por segunda ocasión, pero ya con intenciones de quedarnos y de tener familia acá. ¿Y las dos veces fueron aquí? ¿O Sí. sea, estudiaste aquí en Vancouver? En Vancouver. Ok. Exactamente. Mm. Entonces, pero ese fue nada más un año donde yo estudié inglés y pues después de ese curso nos regresamos a México. Ujú. ¿Y qué sentiste esa primera vez que llegaste a estudiar inglés? Porque cuando uno llega a estudiar y ella no conocías Vancouver, era la primera vez. Era la primera vez, por supuesto me encantó porque llegamos en época de verano, entonces de repente claro, dices, me "No, engaño". totalmente". Y bueno, yo me acuerdo que yo dije, ¿qué? O sea, ¿puedo usar sandalias en Canadá? O sea, ¿sabes? Tienes ese Sí, concepto sí, como sí, de, sí. ¿qué? Y bueno, todo muy bonito, julio, los meses hermosos, y dices, es que qué maravilla, ¿no? Pero recuerdo que justo venía por un año, entonces ya empieza el invierno y dices, caray, como que esto no está tan Eso no padre. está tan bonito. Claro, ¿no? Y de repente cuando llegas como estudiante, ¿qué pasa? O sea, se me acuerdo que en ese entonces a mí un Starbucks se me hacía carísimo, ¿no? Entonces llegas con un presupuesto limitado, no puedes disfrutar la ciudad de la misma manera que Sí. lo puedes hacer después ya cuando estás trabajando. Ujú. Entonces esa percepción fue como de, sí, Vancouver, qué bonito, qué padre, pero es solamente por un tiempo, yo a lo que vine a estudiar inglés y me regreso a mi país. Claro. ¿No? Entonces, pues esa fue como la primera parte, la primera etapa de migrar a Canadá. Y bueno, cuando regreso a México, la verdad es que todo se fue dando súper bien. Llegué a la Ciudad de México, empecé a trabajar en relaciones públicas. Me acuerdo que yo así amaba, fascinaba lo que estaba haciendo, era súper divertido. Pero pues también, ¿no? Estás como soltera, sin hijos, no tienes muchas responsabilidades. Entonces, es otra vida completamente, ¿no? Sí. Y pues sí, así fue que regresamos a México. Ah, ok. Y esa segunda vez que llegaste, estás embarazada, eso quiere decir que tuviste a tu primer hijo aquí. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque obviamente primero fue como estudiante y ya después fue como que, ok. Ya te vienes a vivir. Te vienes a vivir. Esta va a ser mi casa. Sí, exacto. Bueno, la verdad es que yo siempre lo cuento, siempre les he contado tanto a mis amigos como a las personas que me preguntan que fue un proceso súper difícil, súper duro, porque imagínate, recién, o sea, nueva mamá, recién emigrada, que sí, es verdad, ya había estado antes en Vancouver y pues tenía un poco como de callo, ¿no? Pero no es lo mismo venir ya como con plan de quedarte, ahora sí,
pues obviamente disfrutar de mi maternidad, pero también esa parte de, yo me acuerdo que yo decía, es que, ok, me voy, estoy embarazada, pero ¿quién me va a hacer mi baby shower? Ya sabes, Ay, sí, eso me dolía sí, muchísimo. claro, claro, Entonces sí. yo decía, es que ¿cómo me voy a ir? Y pues o sea, voy a estar embarazada. Y sí, van a ser allá, pero como esta parte de compartir, eso fue súper duro. Claro. Súper duro. Me acuerdo también que nosotros llegamos en octubre, bueno, yo una panza así, que bueno, parecía que iba yo a tener gemelos, no, era solo uno, unas 3, 4 maletas y 2 gatos, ¿no? Entonces imagínate, aparte, así todo, pues la migración como tal, en pleno. Llego y el clima horrible. Claro, O octubre, sea, llueve mucho. ujú. Yo me acuerdo que, o sea, llegamos a un hotel y yo abría así tantito la ventana y decía, ¿qué es esto? O sea, yo no quiero ¿Por qué me regresar, vine? ¿por qué ¿Dónde está el me sol? vine? ¿Dónde está el sol? ¿Sabes? Ujú. Entonces, ese proceso fue súper duro y pues igual, mi expareja todo el tiempo trabajando, entonces, o sea, yo no estaba así como que preparada para esa parte. Y bueno, total, nació mi hijo, nace más o menos en enero, y lo mismo, ¿no? O sea, el clima así, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Pleno invierno. Pleno invierno, con un recién nacido en nacido, casa, sí. y aparte, Y sin estabas amigas. solita, vinieron Sí. tu familia, vino alguien de tu Vino familia. mi mamá, pero vino como 2 semanas y Claro. regresó, Ya, ¿no? adiós. Ok. Entonces yo así como que aparte yo me acuerdo que decía, Dios mío, o sea, este bebé no trae instrucciones, o sea, ¿cómo le hago? Yo decía, ¿qué ¿Quién me hago, explica no? aquí? Ajá. Tengo que mantenerlo vivo, tengo que mantenerlo vivo. Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Sí, ¿cómo le voy a hacer? Total Sí. que bueno, sobrevivió, por Sí, supuesto, claro. y yo sobreviví también. Y pues, o sea, afortunadamente, te digo, todo se fue dando, pero yo dije, a ver, yo ya tengo que ponerme a hacer algo porque necesito como conectar con Claro. otras mamás, necesito esta parte de, y sí, o sea, igual lo cuento en abierto, yo siento que tuve principios de, ay, ¿cómo se llama este término? De cuando te da como depresión postparto. depresión, Ujú. Sí. Ok. Yo dije, y lo paré así como en seco y dije, a ver, que me puse las pilas, me metí al gimnasio y dije, necesita mi cuerpo endorfinas, yo necesito moverme. Claro. Y la otra parte social, completamente, ¿no? Entonces ya desde ahí, lo que yo hice fue crear un grupo en Facebook, que empezamos con 5 mamás latinas y de ahí la otra mamá invitó a otra y a otra y a otra y Qué a otra y bien. así. Y ahora somos un grupo de 3,000 y cachito de mamás latinas. Wow. Que bueno, en realidad ese grupo de Facebook ya ha caído un poco en desuso porque ya también, o sea, si no estás ahí como pendiente del grupo y de Sí. crear Es un cosas, sí. Es un trabajo, o sea, Sí. totalmente, o sea, o trabajas en eso o trabajas Sí. en otro, o sea, no puedes tener Sí. un segundo trabajo porque es dedicado a Ujú. ese grupo Sí. y pendiente de los posts y pendiente de lo que escriben, de lo que no escriben, de que estén bien, de que no estén bien, o sea, es algo bastante Es heavy. complicado, ¿sí? Entonces, bueno, así fue que empecé a conocer a más mamás y yo dije, pero también me voy a ver, yo disfrutaba mucho lo que hacía en México, ¿cómo lo aplico acá? Entonces, creé un blog en español, pero yo escribía, o sea, así como tal, Como tu videoblog. desahogo. Ajá, sí, Como tu diario. como mi diario, pero en una onda qué también cool. de hacer entrevistas, así Ah, como qué que, cool, qué cool. o las cosas que yo iba aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de salud canadiense, las diferencias entre México y Canadá. Entonces, todo lo que yo iba aprendiendo lo iba escribiendo en español y eso a su vez llegaba a otras mamás que también iban llegando a Canadá. Buscando información. Buscando información y que a veces la barrera del idioma pues puede ser algo ahí que no te permite acceder a los recursos porque finalmente pues en Canadá hay muchos recursos gratuitos, Sí. pero pues simplemente hay veces que, como les digo, ¿no? La barrera del idioma puede ser. No, y no solo eso, sino que también uno, a pesar de que uno aprenda el idioma, ya uno sabe el inglés y hay muchas veces que nuestro cerebro está totalmente full de muchas cosas, está como que tienes muchas cosas en la cabeza y vas a leer el inglés y no lo entiendes. Y es como que, Claro. ¿será que alguien me puede leer esto o me lo puede traducir? Porque de verdad que no, ¿sabes? A veces a uno le pasa, estando aquí por tantos años, uno le pasa muchísimo eso y qué bien que lo hiciste. O sea, esa fue la manera en que tú te adaptaste a sobrevivir. Sí, claro. Y eso fue también, en
ese momento de mi vida fue como mi terapia, ¿sabes? O sea, fue como escribir y entonces yo, porque siempre me gusta escribir, entonces tengo esta parte creativa de decir, yo es que yo necesito hacer esto, aunque no tengo un trabajo como tal, quiero hacerlo. Y era pues muy divertido, la verdad. Y lo hacía pues para mí, para la comunidad que empecé a crear, de ahí salieron grandes amigas y como todo, bueno, la gente que también nos ve y a lo mejor les ha pasado que la migración también es así, coincides con ciertas familias o personas en un momento dado y muchas de ellas o se van de la provincia o se regresan a sus países. Sí. Entonces, bueno, con la gente que coincidí en ese momento de mi vida, pues también fue padre porque estábamos en el mismo canal. Entre paréntesis, conocí a través de mi blog a una mamita muy querida, Carla Vargas, que ella... Ah, la de Bangkok. Sí, la de Bangkok. Sí, sí. Ella me escribió así de, oye, leí tu blog y me encantó y no sé qué. Yo tengo una bebé 6 meses más grande que tu bebé. Entonces, así, o sea, conectamos. Seamos amigas. Mi mamá nos decía las carrioludas, porque ahí con la carriola por todos lados y Maravilloso. y maravilloso porque también los chavitos estaban más o menos en la misma etapa, ¿no? Entonces así de que ya le salió el primer diente al tuyo, sí, ya, ay, al mío no, y o sea, ya sabes, Claro. compartíamos mucho. Y pues obviamente en esa etapa, te digo, de la vida, pues fue así como bien padre conectar con otras mamás que estuvieron pasando por lo mismo que uno, ¿no? Qué maravilla, porque tampoco es fácil salir como que de ese hueco que a veces uno queda, porque lo que tú dices que, o sea, tuviste como que esa depresión postparto, pero tú dijiste como que no, mira, vamos a salir de esto no puede ser así, vamos a tratar y lo lograste, porque hay muchas mamitas que no lo logran y necesitan mucha ayuda y también sienten que eso es debilidad y no es debilidad, es que nosotros tenemos muchas cosas encima, o sea, el ser mamá es un trabajo 24/7. Claro. Y entonces también tenemos otro trabajo y también, o sea, uno tiene que pensar en finanzas, tiene que pensar en muchas cosas y, ajá, uno cómo hace para manejar todo eso y qué bien que lo lograste, porque además que comentaste de que comparaste muchas cosas con tu país a Canadá. Claro. O sea, cómo viste, por ejemplo, la educación? ¿Cómo viste el sistema de salud? ¿Cómo lo comparaste? Pues justamente ese fue un gran punto y súper diferente, ¿no? El sistema de salud acá me parece que de repente no es igual que en nuestros países, ¿no? O sea, no puedes acceder tan fácil a un especialista, este rollo de que el médico de familia, que en realidad ni siquiera llega a ser pediatra y que... Disculpen, pero Bueno, yo no lo quería decir, pero... Lo estoy viviendo en estos momentos. Sorry. Gracias. Sí, lo estamos viendo. Es Sí. horrible y te puedo contar historias igual. O sea, mi chavito al año y medio le dio una infección en el ojo. Lo llevé ese día al doctor de familia y me dijo, es una infección, déjalo correr, ¿no? Y bueno, el pobre niño el otro día literal le salió sangre de su lagrimal, ¿no? Obvio, salimos corriendo a urgencias y entonces la misma persona de urgencias nos dice así como que pues muy mal, ¿no? De tu médico de familia, mira, aquí está un antibiótico en gotas, ¿qué necesidad hay de llegar a ese punto, ¿no? Sí. Entonces ese rollo, pero bueno, esa es otra historia. Sí, son... No, por eso Pero- yo digo que mi definición No. no polite, pero porque cuando uno va con cosas es como que nunca tiene respuestas para nada. Es como que, no, vuelve en 3 días. O sea, si te sientes peor, Sí. vuelve en 3 días. Y tú así Claro, como tal que, cual. amigo, o sea... Claro. Y es como que, o sea, por lo menos yo fui una vez porque tenía un dolor en la vesícula y yo sabía que era la vesícula. Ay, no, ese hombre no me quiso hacer nada y me mandó pruebas de embarazo y unas pruebas que sí de todas las enfermedades de transmisión sexual había y por haber. Y yo, señor, me duele la vesícula, yo necesito que me refiera a un cirujano, o sea. Sí, a mí lo que pasó con mi bebé se enfermó hace 2 semanas, hace nada, le dio una infección de oído y una conjuntivitis. Y yo lo noté de inmediato porque le salió la lagaña del ojo y era muy pegostosa y no podía abrir los ojos, y le se daba en el oído derecho, pero claro, tenía como un mes que tenía moco, no tenía moco, tosía, no tosía, o sea, el daycare también es un tema un poco complicado con los un virus. poco de infección. Entonces, bueno, ya yo lo había llevado diciéndole, mira, tiene tos. No, tranquila, que eso se le va a pasar. Hasta que llegó la pobre niña que le llegó la infección del oído por la cantidad de mocos que tenía en su cuerpo, pero eso sí, ahí sí de inmediato me mandó los 2 antibióticos.
Y fue así como que la niña en 3 días no tenía moco, no tenía tos, no tenía lagaña, nada, perfecta. La niña está perfecta. Bueno, le dio una reacción alérgica, pero eso podemos hablar de otra cosa. Pero, pero tuvo que esperar un mes a que la niña le diera algo para que de verdad como que, Algo ajá, más bueno. serio para Sí, poder claro. dar una Entonces, solución. no, sí, eso es un tema, con el tema de salud que bueno. Sí, de nuevo, ¿qué necesidad hay de llegar a ese punto, no? Entonces es como, bueno, ok. Pero sigamos con otro tema. Y en la El parte, podcast va a ser sí, y en la parte de la educación, porque por lo menos tú tienes un hijo bastante ya grande, o sea, por lo Sí. menos nosotros tenemos hijas que todavía están en daycare, pero no, Ujú. no estamos en colegio todavía en modo kinder o no estamos en modo primaria, por decirlo así. O sea, que, ¿cómo te fue con esa parte de la primaria, del colegio, de... ¿Tienes otras 3 horas? Porque también tengo... No, no es cierto. Podríamos hacer otro Para la parte segunda dos. parte, sí, no, o sea, por supuesto hay muchas diferencias. Sí veo ciertas cosas buenas, pero también otras que no me tienen tan contenta como yo hubiera esperado. Yo creo que también depende mucho de la escuela y ese sería un súper tip para dar. sí. Si se están moviendo de casa o están buscando vecindario, que chequen las escuelas y que chequen, hay un ranking también. Pero bueno, en la escuela de mi hijo en general, hasta ahorita no hemos tenido problemas, nos va bien, pero sí hay, a ver, les voy a contar uno, ¿no? El año pasado, para él en 3er grado, su maestra me manda a llamar y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo está hablando español en clase y yo así de... Ay, no me digas. Pues, Orgullosa, orgullosa, porque uno tiene que estar orgullosa. No, bueno, la señora se enojó y es que o sea, se empezó como a reclamar a los niños de que estaban hablando español y que hablaban puras malas palabras. Entonces ella les empezó a decir que no debían de hablar español en clase, así la señora, bueno, en inglés, así tal cual, no deben de hablar español en clase y que estaba muy mal y que ella, si creían los chavitos que ella no entendía, para eso estaba Google, ¿no? Que podía escuchar que eran malas palabras. Entonces yo le dije así como, mira, yo respeto mucho tu clase y cómo llevas tu clase, pero a mí no me parece que les estés diciendo, el mensaje no debe ser, no hables español en clase, el mensaje debe ser, no digas groserías en cualquier idioma, Claro, en inglés, claro. en mandarín, en español, en portugués, pero si tú como maestro y figura de autoridad le dices a un niño que no debe de hablar su idioma, el que se habla en su casa y todo eso, o sea, ¿qué le estás diciendo, no? Sí. Empiezas a crearle ahí un rollo de que hablar otro idioma está mal. Entonces yo así dije, y me quedé, ¿lo escalo o no lo escalo con el director, no? Porque dije, eso no me parece, pero ni tantito. Entonces, situaciones así que digo yo, no No, y quería además estar la maestra nada. tiene Claro, cero claro. pedagogía, o sea, Sí, es como eso que, no debería, señora, sí. ¿qué Y le además, pasa? como que no, o sea, no estamos según esto en Canadá y en este rollo muy inmerso de vamos a ser multiculturales y vamos a adoptar. Yo dije, bueno, ¿y esta maestra? ¿No? Sí. Entonces, bueno, ese tipo de detalles. Pero mira, como en todo, y como dice mi mamá, en todos lados se cuecen habas, así que simplemente es estar ahí muy pendiente. Y yo, por ejemplo, lo que a mí me funciona, cada que puedo, si hay un field trip, yo me voluntareo, ¿no? Y yo quiero o estar ahí y más o Claro, menos, para ver. sí nos intento ser esa mamá helicóptero, así de, ay, todo el tiempo estar conmigo, no, pero, o sea, yo observo de lejos, ¿no? Y voy viendo y digo así de, mira, esto me gusta, esto no me gusta, el maestro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o sea, como que esta parte de involucrarse, Sí. finalmente. No, y al ¿no? final del día, esas son las personas que comparten con tus hijos más que tú. Sí, exactamente. Entonces, como que, ¿sabes? Aprenden, ellos son como que su role model, o sea, ellos aprenden de esa persona. Sí. Y si es una persona que no tiene capacidades de De enseñarle adaptarse. cosas, sí, Claro, o que está claro. todo el tiempo como juzgando, poniéndoles etiquetas, ese tipo de cosas, Sí. al final lo que termina es como que lastimando la autoestima Sí, del niño, la exacto. seguridad, ese tipo de cosas, y bueno, Es adaptación. terapia en el total. futuro. Sí, tal cual. Claro. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, pero en general, pues sí, o sea, estoy contenta. Digo, ha habido situaciones en donde digo, no, esto no me gusta, no me encanta, pero en realidad, en general, les puedo decir que estoy bien, estoy cómoda con la escuela de mi hijo y pues eso, o sea, es estar ahí, estar pendiente, tú como papá, no quitar el dedo del renglón. Claro, ¿no? claro. Ujú. Sí, eso es muy importante, además de que no estamos en esa etapa, pero yo que escucho amigos que ya tienen hijos como en el colegio y eso, es estar como bastante involucrados, porque si no te involucras,
los niños hacen lo que ellos quieren, porque siento que aquí son como muy liberales en comparación a nuestras culturas Sí. o a nuestros colegios. Y entonces puedes involucrarte con los idas a los paseos que tienen en el colegio. Eso me parece muy bien porque eso sí me preocupaba un poquito porque aquí son muy liberales. Diría que demasiado. Sí. Y no es que, y uno le peleaba a los papás de una, ay, déjame hacer tal cosa. No, no es eso. Es liberales muy mente abierta con muchas cosas que en nuestras culturas todavía estamos como que procesándolo, a pesar de que uno es muy mente abierta, pero a veces cuestan muchas cosas que aquí se trata que uno todavía no lo maneja muy bien y que todavía es como Crea que... un cortocircuito. Sí, o sea, uno tiene el libro abierto, lo estudia, pero tampoco es que, bueno, vamos a aplicarlo. Sí. O sea, es complicado. O sea, esas conversaciones las tenía con mi esposo y nada más tiene un año. Entonces, no me quiero imaginar más adelante. Ah, bueno. Sí, pero sí, sí. Sí. Después de todo este proceso, hiciste el blog, o sea, hiciste como que tu tribu, por decirlo así, armaste tu tribu y eso. Actualmente, después de 10 años, ¿tú te sientes adaptada? ¿Te sientes como que Canadá es tu hogar o todavía estás así como Dudándolo. dudando? No, ya súper adaptada. Continuando un poco con la historia, les platico que yo, después de unos 2 años y medio más o menos de tener el blog y de tener el grupo de Facebook, me metí a trabajar, entonces obviamente eso hizo que ya no pudiera darle el foco y el tiempo. Pero eso fue lo que a mí me inspiró, o sea, porque haciendo estas reuniones y los grupos y bla, 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 muchas de las reuniones que yo organizaba con otras mamás que tenían pues igual bebés pequeños eran en estos tipos de play café, ¿no? Okay. Y de ahí sale un poco de mi idea, pero Que ahorita nos general, vamos a sí, contar. exactamente, no quiero spoilers todavía, Sí, sí. pero digamos que eso fue también lo que me ayudó a sentir que ya estaba adaptándome al país, que ya estaba echando raíces, el hecho de Ese sentimiento de tener- pertenencia. Sí, de que- claro, claro, y de encontrar a otras mamás que estaban pasando por exactamente lo mismo que yo, eso ayudó muchísimo, ¿no? Como para ya decir, bueno, ya aquí me voy a quedar. Eso es importante, eso es muy, muy importante y lo bueno es que de todo lo negativo que te ha llegado a la vida has encontrado las cosas positivas que te han llevado a seguir adelante, que es súper importante. Sí. Y a pesar de todos esos desafíos, porque pasaste por muchos desafíos, o sea, ¿qué ventajas o beneficios has encontrado de vivir en Canadá que tú piensas que en tu país no O podrías? cosas que tú digas como que, wow, esto en mi país, o sea, Jamás. ni de chiste. Sí. Bueno, o sea, creo que lo tengo muy claro, es la parte de la seguridad. Yo soy de México y no quiero como tampoco decir, no, es que México, no, de hecho yo viví en México muchos años y nunca me pasó nada, nunca me asaltaron, afortunadamente, pero como que ya cuando tienes hijos, sí te empieza a dar algún instinto ahí extraño maternal que dices, no, hay una frase en México que me da mucha risa, no sé si igual la han oído, pero uno como quiera, pero a las criaturas no, o sea, ¿sabes? Como tú como adulto, ok, que te hagan lo que quieran, pero tus Pero a los hijos que niños, no te sí. los toquen y en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de decir, bueno, ok, estoy en un país en donde en general es más seguro que en México, Sí. eso me da mucha paz, mucha Ok. tranquilidad. Sí. Que mis hijos puedan caminar solos, bueno, mi hijo, por ejemplo, ya camina solo de regreso de la escuela a la casa, ¿no? Y yo siento que en México no me sentiría segura de que él pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, esa parte de decir, ok, están creciendo en un lugar donde en general, igual, Que repito, les puedes soltar un poquito la Sí, cuerda, como que, a ver. exactamente, ¿no? Eso me hace muy feliz, ¿no? Como Sí. poder tener esa oportunidad y pues en general, o sea, también veo otros tipo de cosas, estos programas recreativos que hay, ¿no? Para los niños. Los community centers. Los Sí, community son maravillosos, centers, son maravillosos, exacto, sí. exacto. O sea, de repente puedes acceder a clases de natación, de gimnasia, de esto, a precios muy accesibles. Y la verdad es que han hecho que, bueno, al menos en mi casa, en mi familia, tengo hijos muy activos, ¿no? Entonces, a cada ratito que los llevo que a las clases de natación, y a esto, aquello.
Otro, ¿no? Amamos los parques de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces las instalaciones y todo esto que dices es que pues sí, la verdad ahí se ven nuestros impuestos, ¿no? Sí, Porque exacto. Ujú. Incluso ahorita con el verano, todos estos parques públicos, la Ujú. mayoría tienen los chorritos de agua. O sea, Eso, ajá. esa es una cosa como que... Maravilloso. sí, maravilloso. Esa es la salida de todos los días y que, ok, vamos a los Vamos al chorritos a chorrito, jugar. sí, Y... sí, sí. El verano pasado, por ejemplo, entre paréntesis, llevé a mis hijos a México y bueno, fuimos a un parque y no, yo me quería morir porque, o sea, nunca viví en México esa parte de tener hijos, ¿no? Claro. Entonces yo no veía ese rollo de vamos a ir al parque, lo que sea, bueno, total que vamos al parque y, o sea, los juegos ya pues rotos, destartalados, ya sabes, o sea, Sí. con picos ahí salidos y yo decía, Sí. Dios mío, ¿qué es esto? No, o sea, De aquí al entonces, hospital. sí, Sí, exacto, tal la cual. vacuna del tétano. No sé Sí, qué eso, tal. lo primero que yo pensé fue en eso del tétano. Justamente hablando de eso, estuvimos hablando con unos amigos que decimos como que sí, nosotros extrañamos nuestra familia, nuestro país, que nuestros hijos crezcan con la familia, pero lo que tienes aquí en esa parte de la libertad de ir a los parques, los chorritos, los community centers y todo eso, no los tienes en nuestro país, por lo menos en Venezuela, y nosotros que vivíamos como en la capital, tienes parquecitos, pero es eso, o sea, el tétano, o está roto, o no está pintado, o ajá, se está cayendo, o si lo arreglaron, no lo arreglaron bien. Ahorita está como una época de los indoor, de los parques indoor. En Venezuela ahorita está empezando en esa época de Caracas, porque lo sé porque tengo a mi sobrino que está chiquitico, pero también entonces el costo, Sí, el claro. costo son carísimos, son súper costosos ir a ese de parques y es lo único que tienes, o sea, o vas al parquecito indoor o vas al parque que está roto. Y es como que, no, aquí no, entonces aquí es buscar en todas las comunidades, hay 3 parques, o sea, yo vivo en una zona que no me he dado cuenta y hay como 3 parques en menos de 2 kilómetros. Y yo dije, ay, mira, aquí hay otro parque, Sí. ay, aquí hay otros chorritos, ay, mira, aquí, o sea, es algo que uno no, sí que uno aprecia, la verdad, Sí. teniendo hijos. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, eso son de las, así como grandes beneficios que digo yo, no, sí, Ujú. vale la pena, ¿no? Claro, obvio. Sacrificas unas cosas por Ujú, otras. por otras, es así. Sí. Mira, y esta experiencia de ser inmigrante, ¿cómo te ha transformado como mamá y como mujer? Bueno, vamos a voltearlo. Primero como mujer y después como mamá. No, bueno, ¿cómo me ha transformado? Ok, yo tenía una gran amiga que ya por destinos de la vida se mudó y ya no la veo, pero hablábamos con ella de cómo la migración son, y me encantaba su frase, bañitos de humildad, ella decía, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que el hecho de migrar es renovarte completamente la persona que eras en tu país, nada que ver con la persona que eres acá, ¿no? Em, yo creo que el hecho, en primera, como mujer, bueno, sí me ha dado Canadá muchas cosas positivas, como por ejemplo el emprender, tal vez nunca lo hubiera hecho en mi país, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con cómo la vida te va llevando por caminos de repente dices, es que yo en Canadá no puedo ejercer lo que yo hacía en México, por ejemplo, ¿no? Entonces te tienes que reinventar, Tal ¿es cual. eso o morir, ¿no? Entonces, O morir en el frustrada intento, sí. en algo que claro, no te odias. gusta. Sí. claro, claro. Entonces, respondiendo a la pregunta de como mujer, bueno, pues así me ha transformado, ¿no? O sea, primero es como esa, lo que les decía, bañitos de humildad, de decir, bueno, la mujer que yo era en México ya no puede, ya no tiene cabida aquí en Canadá por X o Y, cómo me transformo y pues en mi caso fue como esta parte de, ok, ¿por qué no emprender? ¿No? Ajá. Tal vez nunca lo hubiera hecho en México porque como les digo, estaba en mi zona de confort, me encantaba mi trabajo, era súper divertido y bueno, tal vez nunca lo hubiera hecho, ¿no? Eso es una parte. Y como mamá, eso sí es más difícil contestártela por como les platico que yo fui mamá acá. Claro. Entonces Claro, nunca sí. lo experimenté desde allá. Pero pues te puedo decir que por eso te digo que sí veo las grandes ventajas y me siento de verdad muy agradecida con la vida de que me haya dado la oportunidad, porque en su momento a lo mejor no lo vi, ¿no? Ujú. Cuando les platico que 2 meses de embarazo llega la opción de qué onda, nos vamos a Canadá, ¿sí o no? Y yo así de, ay, ¿no? Entonces, pero ahora que lo veo digo, no, hombre, sí, pues qué padre que mis hijos pues tienen lo mejor de 2 mundos, Es así, ¿no? es así. Entonces me siento muy afortunada y esa parte de la maternidad pues simplemente la viví acá.
te podría decir de Claro. México, pero aún así estoy muy agradecida. Qué bueno, Esa qué bueno. parte, sí. Mira, ¿y tienes algún momento que puedas contarnos que tú sientas o que te haga sentir así súper orgullosa de lo que conseguiste o de... Mm. De lo que he conseguido hasta Sí. ahorita. Sí, claro. Ay, sí. Pero es que eso ya implica contarles un poco del proyecto, pero Bueno, no sé es si que quieren. Vamos, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que hasta ahorita lo que más orgullo me ha causado son dos cosas. Primero que nada, mis hijos. Eso es como mi hit. Yo así babeo de ver a mis hijos en lo que son ahorita, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor habla muy bien el español y muy bien el inglés. Entonces, cada que les voy a contar una anécdota que está muy chistosa. Tiene 10 años y en la escuela hicieron un programa para todos los niños tenían que hacer manualidades y vender, ¿no? Empresarios, Me ¿no? gusta, me gusta. Entonces, igual como les digo que yo me ando voluntariando para todo. Ahí Ujú. estaba yo en el evento que él tenía su mesita y había hecho unos llaveritos y no sé qué. Y llega una niña, a comprar llaveritos, pero le pregunta al de junto, que el de junto igual habla un segundo idioma, es árabe el chavito, ¿no? Entonces llega la chava y la chavita y les dice, le pregunta al árabe en inglés, ¿Do you speak Spanish? Y entonces el chico, no, y me dijo, but I do, y le empieza a hablar en español y le vende así como 3 llaveritos, y bueno, yo así como con la grita, ya sabes, porque, o sea, dije, vaya, con ventaja competitiva, o sea, en 2 idiomas Me vendiendo, encanta, me y tiene encanta. 10 años, ¿no? Entonces yo, Wow. pues es eso, porque también en casa ha sido de, no, en español. No te entiendo, dímelo en español, dímelo en español. Entonces eso ya lo empiezas a ver reflejado Qué bueno. y dices, no, pues vale la pena, ¿no? Estar ahí, no quitar el dedo del renglón. Sí. Y bueno, te digo, de mi chiquita igual, o sea, tiene 5 años, todavía está como aprendiendo. Ella dice cosas muy chistosas en inglés y en español. De repente se pone a llorar y dice, What about yo? What about yo? Entonces, sí, es muy chistoso. Yo estoy esperando ese momento porque yo siento que también mi hija va a ser así demasiado Spanglish que va a ser y que Dios mío. Pero me va a encantar porque es lo que tú dices, yo también quiero implementar español en la casa e inglés Sí, solamente afuera. en el daycare. Afuera. Entonces, bueno, esa es la parte, ¿no? Mis hijas son así como yo amo. Y la parte ya de haber emprendido también me ha dado muchas satisfacciones en todo, pero yo creo que como les estaba dando el contexto de por qué inició las ganas de emprender también, específicamente con un Play Café, es esta parte de decir, bueno, es que todo lo que yo viví como migrante, como recién mamá, todo esto, me hizo querer justamente crear un espacio donde otras mamás pudieran conectar y no tuvieran que tenerla tan difícil como siento que yo la tuve, ¿no? Cuando Ok. llegué. Entonces, un momento así que para mí fue de, no, yo, amo, conocer a 2 mamás que llegaron a mi Play Café y se conocieron. Ellas no son latinas, hablan inglés y todo. Me parece que una de ellas habla croata o no recuerdo de dónde, pero bueno, el caso es que entre ellas hablan en inglés. Se conocieron embarazadas de su segundo bebé y llevaban a sus hijitos, ¿no? Los grandes. Ok. Bueno, yo de repente vi que empezaron a ir juntas. De hecho, se conocieron ahí y empezaron a platicar. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, pues qué tal, los niños más o menos de la edad. Después de un tiempo empecé a ver cómo iban y seguían yendo ya ahora con sus 2 bebés respectivamente. Y yo les pregunté, oiga, ¿ustedes ya eran amigas o se conocieron acá? No, dicen, nos conocimos acá y pues nos caímos muy bien, tenemos muchas similitudes, hijos de las mismas edades y estábamos embarazadas y ahora nos vamos de caminatas juntas, de picnic juntas, de todo. Y yo así de, qué bueno, de verdad, gracias a Dios, esto es lo que yo tenía pensado para mi espacio, Claro. para mi proyecto. Este es el tipo de cosas que yo quería que pasaran en Rainbow y ahora pues lo veo y yo digo que ay, así como que de mi cabecita salió una Claro, idea y creativo, ahora, claro, ajá, ¿no? claro. Sí Cuéntanos, está. cuéntanos, Ahora, cuéntanos. háblanos Sí, de cuéntanos del tu nombre, proyecto. proyecto. Pues sí, Rainbow Play Café justamente fue o es un espacio
que nació de esta necesidad que les cuento, ¿no? De crear un play café donde las mamás puedan ir, comer algo, tomar algo y a la vez conectar con otras mamás. A veces solo quieres tomarte un café con una amiga, pero si te vas a un Starbucks y el bebé empieza a llorar, te Ujú. sientes juzgada, te sientes como, no, ya me tengo que parar porque qué pena, ¿no? El chavo de junto está trabajando y no son espacios para ir con niños. Sí. Entonces, así fue que nace Rainbow Play Café, pero aparte fue un trabajo de 5 años de planeación. O sea, eso es algo que también me gusta mucho contarlo porque no fue así como de que un día me desperté y dije, no, 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 hubo 5 años antes, también una pandemia de en Ujú. medio, ¿no? De por Oh, medio. claro. También por eso tuve que parar esa planeación Casi que y qué empezando bueno. con la pandemia. Sí, exacto, y qué bueno que paré en ese momento y qué bueno que no estaba abierto Rainbow durante Para la eso, pandemia porque Claro, hubiera sí, sido no. sí, catastrófico. terrible. El opening y el Ujú. cierre. Sí, 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 Catastrófico. totalmente. Entonces, pues es así que nace mi proyecto, les digo como un poquito de todo lo que yo pasé en los primeros años de haber emigrado por segunda vez. Y porque también dije, bueno, la verdad es que esto yo lo viví en esos tipos de play cafés, yo también conocí a muchas amigas, a nuevas personas, etcétera. Entonces quería hacerlo, pero también desde un lado de, ok, creo que no hay ningún play café latino Ujú. en Vancouver, así que pues es ahí como No. una mezcolanza, ¿no? También. No, pero está súper, o sea, además de que la idea es impresionante y es lo que tú dices, porque uno, en el tiempo de que uno está recién, que nace tu bebé, no tienes nada que hacer, vas a un parque, pero entonces el clima no te ayuda, entonces Ujú. tiene que ser algo indoor, pero entonces está muy chiquito, o está gateando, pero entonces está lloviendo, pero, o sea, son muchas cosas y no lo vas a tener en tu casa todo el día, es una Ujú. idea increíble. O sea, es una idea increíble porque es lo que tú dices, ir a un Starbucks no tienes un parque Ujú. donde pueda tu hijo hacer algo. Entonces, de verdad que fue increíble y me estás diciendo que la planeación fue durante pandemia y cuando abriste el café. Abrí hace 2 años y medio casi, en Ok. 2 años cachito, y pues sí, obviamente también, ¿no? Esa parte de mi primer emprendimiento y no solo en México, sino en Canadá, hacer algo en Canadá es como, ay, no, o sea, Claro, es claro. como- Claro. pero la verdad es que hasta ahorita todo muy bien, ha sido mucho aprendizaje, un proceso muy largo, por supuesto, ¿no? Y sobre todo eso, mucho aprendizaje, pero les digo que esta parte de ver y ver que funciona y ver que a la gente le gusta y que, como les digo, está cumpliendo el propósito con el cual Con yo lo lo que abrí. Claro, Ay, no, es como muy maravilloso. Ay, gratificante. Claro, claro. claro Sí. que sí. Y aparte, yo no sé, regresando a un punto antes, no sé si a ustedes les pasó, o sea, cuando estaban recién, pues ahora sí que paridas, ¿no? Que a veces uno necesita como hablar con un adulto, Sí. ¿no? Es Sí, como, yo llegué después de un año a la oficina diciéndole que en estos momentos estoy hablando idioma bebé. Por favor, entiendan que mi inglés no está bastante bueno últimamente, que me pasó, porque me pasó muchísimo con el inglés. O Ujú, sea, obviamente estaba en mi casa y era español. ujú, Me podría comunicar con mis amigas. Tengo dos, tres que hablan solo inglés y es como que, bueno, ok. Pero llegaba un momento que mi cerebro no funcionaba ni en inglés ni en español y me quedaba ahí que, ok, necesito hablar con un adulto, que sí, no sea mi esposo. sí. Necesito a alguien más. Sí, 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 pasaba claro, muchísimo, ¿no? sí. Entonces igual, o sea, yo me acuerdo que decía, bueno, es que también en un espacio en donde a lo mejor acabas de conocer una amiga, ¿no? Pero no te sientes tan cómoda de ya invitarla a tu casa Ay, sí. pero igual quieres tener un play date, bueno, pues justo este es el Claro, espacio para sí. ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde a lo mejor solo quieres echarte una platicadita con un adulto, una amiga, alguien, Sí, pero no tan cercano como para ya invitarla a tu casa o sí, cosas sí, sí, así, ¿no? definitivamente. Sí, esa parte. Yo siento que yo debí haber hecho eso un poquito más temprano que tarde, porque yo lo hice como muy tarde, como que salí muy tarde a llevar a mi bebé a ciertas actividades, pero siento también que fue como que, o sea, no me sentía mal, no, nunca me sentí como en depresión ni nada por el estilo, sino que yo estaba feliz con mi hija sola en mi casa. Ujú. También tuve muchas visitas, apenas recién ella nació, después la gente se fue y ella tenía ya 3, 4 meses. Entonces, obviamente fue así como que 3, 4 meses necesito estar sola con mi hija y mi esposo, vamos a adaptarnos nosotros tres. Pero sí, esa es muy importante, o sea, conocer gente que esté como que tengan también hijos de tu misma edad,
Porque también tengo amigos que todavía no tienen hijos, que todavía nos seguimos viendo, pero ya nosotros No es lo estamos en mismo, una etapa sí. que no Claro, vamos a ir a, no sé, a un karaoke, no vamos a ir a un, es muy diferente. claro. Y es como que ya estás pensando en tu esposo y tu hija, y es como que, ajá, ya necesitamos algo que puedas unir un café con que entretengas a tu hijo. De verdad que fue una muy, muy buena idea, Claro. debo decirlo. Sí, pues justo esta parte. Ah, y algo que también siempre hablo, y esta parte igual para las personas que nos ven y que también son mamás o que están embarazadas y están pensando, no se aíslen, porque eso es lo que finalmente te lleva a una, o te puede llevar a una depresión, ¿no? Sí, no aislarte y aunque no te quieras levantar en la mañana y no te quieras bañar y no te quieras arreglar y esto, hazlo porque es importante salir, aunque sea respirar aire fresco con tu bebé, Ujú. conectar con tu bebé y finalmente buscar también esa conexión con otros adultos, otras mamás, otras Ujú. amigas, porque si puedes, si no lo haces, sí te puedes ir como Sí, Sí. definitivamente. Ujú. Sí, obviamente aquí no es fácil como hacer ese clic con la gente, Sí, es pero bueno, hay complicado. que ir como que seguir intentándolo y obviamente puedes hacer clic con alguien, después no funciona por X o por Y, personalidades o no tienen Ujú. intereses en común en ese momento, no Ujú. pasa nada. Sí. Next. Claro. Tal cual, tal cual. Exactamente. Sí, 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 es así. Y creo que tocas un punto bien interesante porque también nosotros como latinos, bueno, no sé, yo creo que compartimos eso, ¿no? Es bien fácil hacer amigos en nuestro país, ¿no? O Sí. sea, Sí. ¿no? Sí, Aunque, pero aquí lo que yo he visto, que de hecho me parece raro, que la gente como que empieza y Ujú. después como que todo se empieza como a partir. Mm. Como que se empieza como que, no, bueno, yo creé mi grupo y como que ya. Entonces Ujú. empiezan a hacer eso. Sí lo he notado y no solo, o sea, tanto en venezolanos, en mexicanos, Sí. porque hay más mexicanos. Sí, Lo sí, sí. he visto mucho. Ajá. Y, ¿sabes? Y es como raro, no sé, hay algo ahí raro que yo todavía no Terminas. no Sí, lo yo termino siento, como de entender, Ujú. que no sé si será como malicia de la gente Ujú. o como que siente como que ya El creé mi grupito. grupo Sí, y el esto grupito, es el grupito. mío, Ujú. entonces como que Ah, separan esas cosas, ajá. no sé. Sí, es complicado, es como que no hay como la unión de los grupos. Ujú. O sea, es así, o sea, no hay Ujú. como unión de esa gente y es, ¿por qué no? O sea, si Ujú. todos somos amigos y todos podemos ser amigos, ¿por qué no Ujú. puede? Es Ujú. complicado, sí, es bastante complicado y también lo he notado bastante. Sí, ajá. Es algo que me he dado cuenta de eso. Ujú. Sí, fíjate que, bueno, tal vez yo cuando estaba en este proceso de hacer amigas y esto, siento que me fue más fácil, pero conecté más con latinas, definitivamente, ¿no? Sí, bueno. O sea, la mamá canadiense es como muy polite y muy Ay, padre, sí. pero nunca fue como que vamos a picnics o vamos a acampar juntos o no, O o si no, sea, todo es una muy línea. como que, ok, déjame ver mi agenda. Ok, Así. en 2 semanas puedo, pero de 2 a 4. Sí, sí, Entonces, sí, como sí, que, sí, sí. señor, y la Sí. flexibilidad, y si Sí. mañana nos vamos para un café y ya, o sea, Sí, es como que, Es eso como curioso. que, sí, de Ajá. la agenda y el itinerario, la cosa, es como que, ay, qué flojera. También, Ya cuando llegue es como que, Sí. ay, también me he no. dado cuenta de que, por lo menos yo que vivo muy lejos de todos mis amigos, Mm. es como que eso, es como que, ajá, ya por lo menos ya yo empecé a trabajar y es como que, ajá, vamos a vernos. Voy a buscar al niño a las 4:30, ya son las 5:30. ¿Nos tomamos el café a qué hora? Sí. También eso absorbe mucho a las mamás el tema del trabajo. Y el tema de las distancias, porque también me pasó con una amiga que nos conocimos desde que yo llegué a Canadá, desde hace 7 años. Ella es colombiana, pero ella vive en New Westminster y yo vivo casi en Langley. Y para vernos mientras yo estaba embarazada, mientras ella estaba embarazada, fue todo complicado. Porque era eso, pues, o sea, los tiempos no nos daban, o entonces ella estaba trabajando, pero yo estaba en mat leave, pero ella empezó a trabajar. Y entonces vamos a vernos, sí, pero no, entonces tengo que buscar a la niña en el daycare a las 4:30, 5:30, bueno, nos vamos al fin de semana. Y que bueno, nos hemos alzado, no, tengo tal cosa con tal, ay, Dios mío, eso también pasa mucho. Sí, Como claro. que, pero a mí me encanta que diga como que me escriban que mira, ¿qué haces hoy? No, tal cosa, bueno, vamos a hacer algo. Eso también También. es muy chévere en estos sitios de Dios. Ahora una parte como de consejos. Sí, que es importante porque tú has Sí. pasado por bastantes etapas Sí. aquí. Sí. Por esas mujeres que están pensando en emigrar o que están recién llegadas, ¿qué les pudieses aconsejar?
Bueno, creo que justo era el primer paso, yo creo que es no aislarse, ¿no? Y no sentir que el inglés es una barrera. O sea, yo, y se los digo por experiencia propia, digo, mi inglés, yo siento que siempre ha sido bueno en general, pero uno solito se pone que, ay, pero mi acento, si no me Ah, sí. entienden, y si esto, no, 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 aquí en Canadá todo el mundo, como dicen, todo el mundo tiene acento de cualquier tipo, ¿no? Los Ujú. hindús, los chinos, etcétera. Entonces, no coartarte tú solita y decir, ay, no, ok, no, o sea, Y salir nunca va a y... ser perfecto, además. No, O y no sea, tiene por qué ser sí. perfecto, ¿no? O sea, eh, y otra es esa, no aislarte, ¿no? O sea, Ujú. crear grupos o buscar grupos. Yo me acuerdo que antes de crear mi grupo de mamás en Facebook, lo que hice fue más bien investigar qué grupos de comunidades latinas o comunidades de mexicanos había. Cuando encontré que había un grupo en Facebook de comunidad mexicana en Vancouver, yo tal cual dije, agregar, y así como que me sentí como, ay, no soy la única, ¿no? Claro. Entonces empecé a ir que a los eventos que Ujú. organizan y todo esto, ¿no? Y es ahí donde conocí a las primeras amistades, que como les digo, bueno, la vida ya también te va llevando, que te mudas, Sí, sí, que sí. Y la pandemia, o que sea, la la pandemia pandemia. barrió con todo el mundo. O sea, de Ujú. los amigos que yo hice en la oficina, porque yo no, o sea, si vienes como estudiante es más fácil hacer amigos, Ujú, ujú, porque Sí, todo el mundo bueno, está en eso. sí. Pero cuando entras directo al mundo laboral, es más ujú, difícil porque la gente claro. ya está como que en Sí, ya otro está con tema. nosotros, Ujú. sí. Y de los amigos, como el grupo que hice de los chamos, o sea, en ese momento de las personas que estaban de mi edad, sin hijos, no sé Ujú. qué, eran todos separados. O sea, quedó que sí, Sí. una. Todos los demás, todo el mundo Sí, se es lo que fue. te digo. Y Todos aparte se luego fueron. muchos regresan, pero ya regresan y entonces ya No, no ninguno conectas regresó. igual. Lo siento mucho. Yo sí No, tengo. no, pero esos fueron mis amigos del trabajo. Pero Ajá. sí, o sea, es como que toda la pandemia fue así, como que la gente Sí. cayó en cuenta, como que Ujú, no. ujú. Y ya después, bueno, cambié de puesto y ya hice otros amigos. Muy bien, muy bien, muy bien por Me ti. parece muy bien, me parece muy bien que no pares de hacer Sí, amigos. sí, sí, ¿no? Y pues eso te digo, a ver, entonces dijimos que no aislarse, que buscar un poco como de este confort, que puede ser, o sea, a través de Facebook, de conocer a las gentes, y qué más consejos, pues eso, o sea, no sentirte o tú solito ponerte así de que, ay, pues no hablo bien inglés, entonces mejor me reservo, mejor no opino, mejor no, o sea, Sí, sí, sí. aventarse y hacerlo y como salga, ¿no? Como decíamos, no tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, Exactamente. eso Es yo creo así. que... Sí, eso es muy importante. Con el tema también del inglés, cuando yo estudié inglés, era muy costoso y estudié para más o menos poder comunicarme. Me comunico muy bien, lo hablo muy bien, pero al momento de escribirlo, mi esposo es mucho mejor escribiendo. Pero yo hablo más porque no me importa cometer errores. Ujú, Entonces a veces yo le digo a él como que ya, bueno, cometí el error, fino, dime que lo cometí, pero no tengo como esa pena de hablarlo. claro. Y más bien cuando yo empecé a trabajar, no trabajaba con nadie que hablara en español. Y justamente una que todavía sigue siendo mi amiga desde que trabajé en ese momento, desde la primera vez, yo le decía como que si me equivoco, ayúdame, o sea, dime, sí, 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 dale, pero estás muy bien, o sea, no te preocupes. Ay. Nosotros también cometemos errores, o sea, ella sabe un poquito de español, me dice, o sea, yo lo único que sé es hola, ¿cómo estás? Y chao, y yo sé que no lo voy a decir bien, pero ustedes nunca nos están diciendo como que, ah, mira, no, lo estás hablando mal. No, eso no es necesario, pues. Y es verdad, entonces aprendí de eso. Y una amiga que es colombiana, su esposo es canadiense y habla muy bien el español, pero porque lo aprendió viendo una serie y leyendo libros. Qué bien. Y cuando habla muy bien, pero hay muchas veces como que, y él mismo cambia a inglés como que, ya va, lo siento, mi cerebro todavía está así, o también a veces se expresa que dice como, ¿cómo es que se dice esto? ¿Cómo es que lo dice lo otro? Eso nos pasa a nosotros. Entonces no Es tengan miedo, normal. háganlo, porque si no lo hacen, no van a poder lograr nunca nada. Entonces Exactamente. eso, yo creo que eso es algo muy importante lo que dices. Sí. Mira, y cuéntame, ¿qué le dirías tú a esa mujer que estuvo a punto de emigrar, ahorita que te sientas y dices, ay, a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho esto, o me hubiese gustado yo pensar en esto en ese momento antes de emigrar? Mm. Pues que
me gustó un poco como lo preguntaste al principio, o sea, como qué le diría a mi yo, A tu yo de ¿no? A antes. mi yo de antes de emigrar, pues le diría, no lo haga. No, es cierto. No. No, es broma. Y aparte me dice todo en serio y yo como que, ok, no. No, hombre, no. No, le diría así como, no tengas miedo, ¿no? O sea, no llegar con miedo, porque por supuesto, ¿no? Llegamos como súper temerosos de lo que iba. Digo, obviamente ameritaba, ¿verdad? Ameritaba, es un cambio muy fuerte, de por sí ya ser papás es un cambio muy fuerte y Sí. ahora súmale llegar a un nuevo país. Sí. Pero yo, así como esa parte de decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sí. Lleva un proceso y todo, pero todo va a estar bien. Sí, porque sí recuerdo que así previo, como 3 meses, ya tomamos la decisión de que nos íbamos a mudar para acá y todo, como 3 meses antes de mudarnos, no, hombre, bueno, o sea, estábamos en la ansiedad, en el ácido, así de que no, y es que si y si aquello, no, todo va a estar bien. Sí. Y eso, pues como un poquito sí les platicaba de que en su momento yo decía, no, pero es que, ¿cómo el baby shower? Y cómo le voy a hacer, ¿no? Y esta parte yo decía, no, hombre, pero ahora que lo veo y ya que mis hijos están más grandes y digo, es que la verdad es que no hay como nada mejor que tener esa paz y esa tranquilidad de mis hijos están creciendo en un lugar sano, en un lugar seguro. Creo que eso vale 1000 veces más que, Sí. ay, no tuve mi baby shower, ¿no? O, Sí, ay, definitivamente. dejé esto, o, no. Pero puedes tener el tercero y te lo celebramos. No, pero te hacemos la celebración, no te preocupes. Como decimos en México, estamos chupando tranquilas, o sea, cálmate. No, por En favor. Venezuela le diríamos, bájale dos. Bájale dos, y no. No, hombre, no, ya. No, ya no. Ya. Cerramos la fábrica. Sí, desde hace mucho. No, sí, ya. ¿Tu hija cuántos años tiene? 5, la más chiquita tiene Ok. 5. Ok. Chistoso ya, hablando en serio, sí, cuando tuve mi segunda hija, yo siempre dije yo 2 y 2, nada más 2, ya 3. Nace mi segunda hija y yo así de un tercero. Pero ¿sabes qué? Es que ya cuando lo piensas bien, es bien caro, es caro. O sea, yo sí digo, si hubiera tenido a más familia acá o ayuda, Sí. sí me echo un tercero, fácil. Ujú. Pero no así solos, no. Yo escuché un podcast de alguien que dijo como que 2, perfecto, ya tener un tercero es como que se desarma ¿cómo se llama? La estructura. La familiar, estructura, como- porque claro, tienes el papá, va con uno, la mamá va con el otro y el tercero ¿va dónde va? Sí. Si no tienes a más nadie, ¿qué? O sea, ¿cómo va a ser ese momento? Claro. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Entonces sí, no, ya. Por eso digo 2. Sí, eso también decimos. Yo no Ahora van ustedes, ¿cómo no? Yo soy sincera, yo sí quiero un segundo, pero es lo que tú dices, es costosísimo. Mi cuerpo todavía no está preparado para. Y eso, si tuviese más familia aquí, o sea, ya no lo hubiese pensado, ya, ay, dale, vamos a darle una vez, pero, ay, mientras más pasa el tiempo, es como que, creo que no sé. Pero tampoco quisiera dejar a mi hija sola, ¿no? Entonces, es como complicado. Pero bueno, y también cuestiones de presión familiar, ¿quién la vas a dejar solita? Y yo que, ay, Dios mío, sí. Sí, la verdad sí. Y ay, bueno, ya hablando de otro tema un poquito, pero respecto a lo que estás diciendo, sí, la verdad es que sí, porque piénsalo, si ya deciden quedarse acá y esto, pues sí, que tenga un hermanito, hermanita Sí, con quien, obviamente. ¿no? Sí, exacto, la compañía, porque Sí. eso es, o sea, tendrán los amiguitos, tendrán los... Sí, pero no es lo mismo. No es lo No, mismo, no es lo no es mismo, nada sí. como un hermano. Claro. Sí. Y uno que lo vivió, o sea, uno que ha tenido hermanos y eso, yo tengo varios amigos que son hijos únicos, ay, pero yo fui hijo único, fue lo máximo, sí, pero viviste en un país donde tenías a tus abuelos, Exacto. a tus papás, tenías a tus primos, tenías a tus Primos, hermanos, sí. tenías a tus tíos, tenías a mucha gente ahí que, ajá, Sí. aquí no, aquí eres tú, tu esposa, tu hermano y más nadie. Ujú, Es un poquito ujú. más complicado, Totalmente. definitivamente. Ujú. Bueno, habrá que tener el segundo entonces. Decídete. Por eso, sí, pues, esa es la única razón que yo tengo, pero el resto no, ay, no sé. Eso es lo que Me yo da como también. flojera también. Es que ya como cambia el ritmo de vida, o sea, no es lo mismo, o sea, nosotros viajamos todos los años, viajes largos, o sea, viajar con dos, o sea, si yo con uno, ay, Ya es no. un tema. Y la etapa de un año en el avión, eso fue lo peor para mí. No, sí, no.
Ya, o sea, yo ahorita ya por lo menos se sienta, ya, pero esa etapa de año y medio, Sí, yo de plano dejé de viajar, ah, sí. no, ya. No, porque No, dije, si no, no veo a mi familia, no Sí, veo a nadie. claro. Sí, nosotros viajamos en Yo me enero. lancé a Argentina sola con la bebé. No, bueno, qué Qué valor, qué valiente, valor. señores. Sí. Porque yo me lancé para España con mi esposo, con la bebé de 9 meses. Pero Bueno, la verdad Sofía fue bastante está tranquila. más chiquita, Sí. está antes de un año. Entonces como que todavía lo podía controlar. Por eso fue que dije como que es ahora o nunca. Nunca, Y fue claro. así como que iba mis papás, estaba mi hermana, iba mi otra hermana. Y se casaba mi hermana y yo así como que, o sea, no, yo tengo que ir. Y mi esposo me decía como es que no puedo, acabamos de llegar de Croacia hace un mes. Y no, pues no puedo, me agarré un mes de vacaciones, o sea, no puedo. Ajá. Y yo, bueno, adiós. Adiós. Y Me me voy. agarré a mi muchacha que me fue. Uy, Sí, ese vuelo fue, no, sí, pero bueno. Bueno, gracias a Dios que lo pudiste hacer. Yo también, yo creo que mi esposo también me decía como que hay que viajar antes que cumpla el año y medio o los 2 años. Y después de los 2 años, bueno, hay que pensarlo también porque ya empieza a pagar, ¿no? Dice, pero nosotros viajamos ahorita y fue súper manejable. La verdad es que tú dices que es súper manejable. No he tenido la experiencia No, pero de... cuando empiezan a caminar, gatear, claro, Sí, es que no es se hallan, exacto, entonces quieren claro. ir por todo el pasillo y tú detrás del niño en todo el pasillo. Es como... Sí. Sí, ya actualmente ya se para y es y qué. Y me muestra afuera, como que vamos para afuera. Y yo, no, vamos para afuera. puede. No. Sí, 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 es verdad. Es impresionante. Mira, cuéntanos, ¿tienes alguna frase o mantra que te haya ayudado en tus momentos difíciles y O que que te siga digas, o que te ayudando. siga ayudando, que pueda ¿Qué ayudar a quieres nuestra... compartir? No, fíjate que no, como tal, no. No tengo. Pero la verdad es que yo sí creo mucho en el poder de la mente y a mí, ¿sabes qué me gusta hacer? No tanto tal vez como mantras, pero yo lo que hago cada año, cuéntenme eso, no sé en otros países, pero en México hacemos 12 uvas al final, la Ah, Sí, tradición de sí, lo las hacemos uvas. también. Y aparte escribes tus metas, ¿no? Las que quieres para Sí, el las próximo Ajá, año. exacto, que les llamamos propósitos de año nuevo, pero bueno, a mí me encanta eso, me encanta decretar, me encanta escribir, poner en papel lo que voy a hacer y esto me ayuda muchísimo a cumplir justamente mis metas. Cuando lo pones en papel y te Sí. visualizas haciéndolo, creo que es una excelente manera de tú mismo o misma guiarte y decir, bueno, quiero ir acá. Porque también en el día a día, pues puedes tener como que de repente varios estímulos de, ay, no, ¿y qué tal si hago? No, regresa al punto, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Exacto, entonces como tal el mantra no, pero sí me encanta decretar y escribir y decir, bueno, voy a hacer esto y esto en tantos meses o en un año o en tal tiempo, ¿no? Eso es lo que hago y me ha funcionado hasta ahorita. Maravilloso, muy maravilloso. Es un buen consejo, bien. Sí. la verdad. Sí, bueno, Shanat. Sí, lo siento. Me da miedo y todo. Muchas gracias. Gracias. De verdad, como que muy lindo tenerte aquí, todo lo que has compartido. Gracias. No sé, ¿tienes algo? No, gracias por compartir compartir? tu emprendimiento. Obviamente vamos a nuestra audiencia a compartir, vamos a compartir tus datos, vamos a colocar allí tu Instagram y bueno, vayan para su cafecito, se llama Rainbow Café. Café. Aquí lo vamos a dejar. Y si viven en Vancouver y las ciudades aledañas, vayan a visitarlo. Sí, por favor, por favor. Es muy bonito. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me la pasé súper bien platicando con ustedes. Como les digo, me gusta mucho platicar y me gusta mucho conectar con otras mamás que están o pasaron por lo mismo que yo o están pasando por lo mismo que yo. Y de verdad, gracias por este espacio. Anteriormente también he visto sus entrevistas. Qué bueno que lo hagan, síganlo haciendo porque me parece súper padre que tengan este espacio también para otras mamás y otras mujeres en general de la comunidad, ¿no? Síganlo haciendo y pues mucho éxito, que sigan sus éxitos. Y gracias por la invitación el día de hoy. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, seguir a Shanat en Rainbow Play Café. Exacto. Lo pueden conseguir en Instagram como Rainbow Café. Café. Rainbow Rainbow Play Play Café Café. completo. Ok. Igual por aquí se los vamos a dejar.
Y nada, Síganos. síganos. En nuestras redes sociales, cruzandofronteras.ca, en Facebook, Instagram. Y bueno, si quieren venir para acá a conversar con nosotros, quieren compartir su experiencia, no duden en contactarnos, que aquí estamos abiertas a hablar de lo que deseen hablar con nosotras. Y bueno, yo creo que Hasta el próximo episodio. Bye bye. Bye bye. Bye. Chao.